es imprescindible que haya un periodo donde los seres humanos adquieran el valor ese de la ética. Cuando se trató de hacer, se fracasó, por lo que yo hoy mismo lo traje yo a lo que Bakunin le decía a Marx, y probablemente tenía razón. Entonces, ahí es donde para mí la anarquía se transforma en la cosa más linda que existiría sobre la paz de la tierra, pero es una utopía absolutamente irrealizable. Es el sistema que gustaría vivir, pero es absolutamente inviable. Es como si yo quisiera hacer un basquetbolista de 2,5 metros. Ahora, si tú dices que es inviable para determinado tipo de personas, ¿no? Por eso, de lo que entiendo es que se pueden armar comunidades anarquistas que ahí se basan en un todo, en un todo de la población que haya en esa comunidad y deciden todos. Aparte está la persona que quiera tener un Estado o la persona que crea en determinado partido político, estaría lejos de esa comunidad anarquista. ¿Tú piensas que eso puede ser posible, Roberto? No, eso es posible, existe. El problema es que le cuesta muchísimo sobrevivir desde el punto de vista económico, porque el capitalismo lo ataca, lo agrede, porque no quiere que eso sea. El Estado lo agrede. El Estado lo agrede. ¿Qué pasa? ¿Cómo? El Estado lo agrede. El Estado lo agrede. No, el que no lo quiere es el capitalismo. ¿Verdad? Que los estados del mundo, todos los estados del mundo, hoy por hoy son capitalistas. Claro, pero ¿qué utiliza bueno, pero es el Estado. capitalismo para imponer sus normas? ¿Qué utiliza el capitalismo? Ahora hablando, ¿qué utiliza el Estado? Es el Estado. Económico. Mirá, si hay El una producción de una de esas comunidades que produce bananas, para seguir poniendo el mismo ejemplo, ¿entendés? Lo que te hacen los capitalistas a pérdida, como ha pasado acá cuando se instaló Devoto, pusieron todo regalado y fundieron 20 bolichitos chicos que había en la cercanía. ¿Se acuerdan de eso? Capaz que no lo vivieron porque son muy jóvenes. Pero acá, cuando vino el Devoto a instalarse, lo que hizo fue vender todo regalado, perdiendo plata porque tenía capital que lo solventaba, y los almacencitos de la vuelta se fundieron todos. Y eso es lo que le hace. Y yo también veo acá viviendo en frontera, lo que veo en frontera de que no le permiten pasar 1 kilo de arroz a un uruguayo donde el costo de vida le vale más barato, porque hay un estado inmundo. Hay un estado inmundo, es exactamente, y estando, no importa el payaso de turno, ponele a cualquier payaso del Frente Amplio como Tabaré Vázquez, que es más parecido a la calle Pou que a cualquiera. Y sin embargo el Estado sigue igual. Por eso te digo, el Estado es la vara con la que se pega. Por supuesto. Entonces, utilizar el Estado para erradicar al Estado es inviable. Erradicar el Estado. Y el Estado tampoco, como el Estado es capitalista, voy a usar tus mismos términos para hacerte entender de que como el Estado es capitalista, no va a utilizar nunca la ética para enseñarle a los alumnos del mundo. ¿Por qué? Porque cuanto más estúpido es mejor. Cuanto más estúpido es mejor, porque si no, yo te digo, siendo un ignorante como soy, yo implementaría la filosofía, que es la que estudia la ética. ¿Qué es la ética? La ética estudia la moral, a ver si la moral es buena o no, si es lo que está bien o está mal, dentro de un marco teórico. Eso es la ética. Entonces, como el Estado no impone la ética, no impone en la educación pública, no impone la ética, porque recién vos aprendés de filosofía en cuarto de liceo cuando ya sos un boludo, que ya ves a la filosofía y decís, ¿para qué sirve esto? No me sirve para nada, porque es exactamente, y no importa el Estado, porque vos lo ves en el socialismo más hermoso como el cubano o el norcoreano, que es más lindo tener a la gente ignorante, es más fácil tener a la gente ignorante y que haga lo que el Estado dice. El Estado dice. Ahí es donde le errás. ¿El país más qué? ¿El país más qué? ¿El país más qué? Perdón. Igual que Perdón, ¿qué? ¿Para qué? El tema, a ver, perdón. ¿Pero que repita? ¿Qué decían? El tema. ¿El Cuba es qué? Repite un poquito, Roberto. Cuba es un país donde existe la proporción de profesionales más grande que en todo el mundo, No hay en ningún lugar. ¿Y? La medicina cubana está por encima de la estadounidense.
Por Sí, ejemplo, claro, pero pero están en te digo una cosa de ¿Qué tiene? interesante, ¿sabes por qué estudian mucho los cubanos? Yo conocí un cubano y tuve la suerte de trabajar con uno que estaba formado y su mujer estaba formada en radiografía. ¿Y sabes qué pasaba? De que ellos estudiaban porque era la única manera que tenían de tener un plato extra de comida. ¿Ah? Y que tenían un incentivo, pero después a la hora de ejercer la formación no tenían puestos de trabajo para ejercer la formación. Claro. No tenían puestos de trabajo. No sirve para nada. Mismo, yo puedo formar, acá en Uruguay se pueden formar. Papá, están bloqueados hace 60 años. El único bloqueo que existe es que Estados Unidos no compra ni vende productos. Es más, y Estados Unidos Ni ese. le vende a Cuba, Ni ese. le vende pollo. Le vende pollo a Cuba. ¿Eh? Mirá que te digo una cosa. Pará, Sergio, que hable. China, Estados Unidos, Sergio, que hable, porque. Que hable, que diga. ¿Qué? Para, Sergio, deja que diga. Sí, dime lo que estabas diciendo, Roberto. Que el bloqueo, a ver, a mí, discúlpenme, pero las noticias que aparentemente les llegan a ustedes son las mismas que da el capital. Ahora ustedes, capaz que ustedes se creen que Ucrania es bueno y que Rusia es malo. ¿Tá? Son los dos malos. Son los dos malos. Los dos son malos. Perdón. Pero, ¿no? Los dos son malos y dentro de dos malos a veces vos te das cuenta que hay dos tipos que son malos, pero uno va y le escupe la cara al otro y el otro lo agarra a piñas. Entonces vos decís, ¿quién tuvo la culpa? El que escupió la cara. No hay duda de eso. Ahora, los dos eran malos, los dos siguen siendo malos, pero en ese lío uno tiene razón y el otro no tiene razón. Y si te querés tapar los ojos, tápatelos. No. A Rusia le escupieron la cara y Rusia hizo lo que tenía que hacer. Digo, Armar una guerra es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer, armar una guerra. Son los dos malos, no. Pero yo quiero ir a Cuba. Voy a Cuba. Cuba, el bloqueo, averígüenlo. No lo discutan conmigo ahora y yo no les voy a decir que me crean. Averígüenlo, por favor. El bloqueo no es que Estados Unidos no negocia con Cuba. Es más, hay casos en los cuales hasta negocian y hay empresas estadounidenses que negocian con Cuba. Y bueno. El bloqueo es que cualquier país que quiera negociar con Estados Unidos, que es la máxima potencia mundial y es una necesidad, por ejemplo, si Uruguay mañana le está vendiendo carne a Estados Unidos y se le ocurre venderle carne a Cuba, Estados Unidos lo sanciona de diferentes maneras. En algunos casos puede ser no comprándole más, no trabajando en el precio, en otra, de la manera que sea, es sancionado Uruguay. Entonces el bloqueo es de todo el mundo, menos de China, y no sé si ahora de Rusia, y algún país, no sé si Irán, algunos negociará con Cuba. Bien, te hago una pregunta. Está bloqueado para todo el mundo que dirige Estados Unidos. Bien, te hago una pregunta. Bien, te tomo eso. No voy a discutir eso, porque podría discutirlo, pero no lo voy a discutir. Te lo tomo. Vamos a darlo por válido. Bien. Entonces, ¿el bloqueo es el que los hace más pobres? El bloqueo es lo que le pregunta el... A ver, el bloqueo es lo que le impide, a la comunidad que vos inventes, a la comunidad bananera que teníamos con Sergio hace un rato. Sí. Tenemos que vender esa banana, porque nosotros precisamos comprar arroz y comprar un tractor para otra vez, ¿verdad? Necesitamos vender la banana que estamos produciendo. Y si a mí, el consumidor más grande del mundo y sus aliados no me compran banana, me joden. Bien, o sea que estás diciendo... Y no me venden los tractores, bien. Entonces me quedo sin tractores. Te tomo eso. Que no hay auto, seguro que va a haber auto. Está bien. Te tomo eso. Bien, te lo tomo. Ahora, entonces te digo, indirectamente estás diciendo que precisan el libre mercado. Que porque no tienen libre mercado son más pobres. Estás diciendo eso. O sea, me estás dando la razón. ¿Eh? Los defensores del libre mercado, que son los estadounidenses. No. Estados Unidos no es defensor del libre mercado. Eso es un disparate. Estados Unidos no es defensor del libre mercado. En todo caso, si querés... No. Estados Unidos, si querés decirle capitalista. Pero el libre mercado es otra cosa. El libre mercado es que no haya Estado. Es libre. No. Entonces vos decís la ausencia de Estado. Eso es libre mercado. Yo estoy de acuerdo con
sucede, muchachos, eso es lo que no han entendido. Pero igual, lo que está asumiendo ahí de que Cuba necesita comercializar, y eso es mercado, o mercantilismo, pónganle el nombre que quieran, necesita de capital externo. Entonces, si necesita de capital, no es comunismo. Entonces quiere decir que el comunismo depende del capitalismo, del intercambio que defiende el capitalismo. En el mundo capitalista no tenés otra posibilidad, y eso también lo dijo, vayan a leer a Marx si quieren, también lo dijo Marx, el comunismo es posible solamente en todo el mundo simultáneamente. El único que le dio bola fue Trotsky, que quería seguir, cuando se hizo la revolución de 1917, Trotsky lo que quería a los 2 o 3 años, y por eso lo mandó a matar a Stalin, porque la podredumbre existe en todas partes, ¿verdad? Y porque todos venían de un régimen capitalista y eran educados de capitalismo. Porque el Estado corrompe. Era invadir Estados Unidos. Esa fue la discusión que tuvo. ¿Por qué? Porque el verdadero marxismo decía, el comunismo primero, decía, hay 2 errores en la revolución soviética. Una, Marx decía que tenía que ser en la cuna más importante del capitalismo, tenía que ser en Inglaterra en ese momento la revolución socialista, y la hicieron en un país campesino, primera cosa. Y segundo, que tenía que ser simultáneamente en todo el mundo. Y al quedarse y al quedar compitiendo siempre un régimen que trata bien a su gente va a perder la carrera económica contra un régimen que los explota. Y los Estados Unidos le pasó por arriba al socialismo de la Unión Soviética. Entonces quiere decir que el capitalismo es mejor, porque los sistemas políticos que utilizan el capitalismo tienen más poder que un sistema comunista. O sea, le estás dando indirectamente la razón a lo que los capitalistas son mucho mejor. Eso, si no te dijera y eso estamos hablando de anarquismo. A ver, un Estado que cobra muchos impuestos, como el de los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, Estados Unidos es una lacra, o sea, yo lo detesto. Contra un Estado que cobra menos impuestos, entonces, ¿cuál? A vos te gustaría más que te cobra menos impuestos, pero sin embargo, después como Estado termina perdiendo la guerra el que cobró menos impuestos. Entonces, el mejor Estado va a perder contra el peor Estado. No, eso no es así. Estamos hablando de lo mismo. A ver. Lo que yo les vuelvo a preguntar es, ¿cómo piensan ustedes tener un mundo anarquista? Nosotros... Piloto al Estado, sin importar cuál sea. Pero no como... A ver, pará. Roberto. El problema es que vos me estás preguntando por un mundo anarquista, y yo no puedo pelear por un mundo anarquista porque, primero, que no me interesa, y segundo, que no... Andate en la sociedad, andate a comprarte un terrenito en el Amazonas y andate. Porque si seguís viviendo... Pero vivimos en un lugar. Si vivís en el Amazonas, capaz que no iba. Pero pará, a ver... Pero me estás utilizando la misma lógica que me dijiste hoy. Yo hoy te dije, ¿por qué no formás con otros empleados una cooperativa que podrías juntarte con 100 empleados? Y me dijiste, no tengo el capital. Si vos me decís, andate en la Amazonas, digo, yo no tengo el capital ni siquiera para un viaje de avión. Entonces... ¿Dentro del sistema capitalista no puede tenerlo? No, dentro del Estado no puedo tenerlo. Dentro del Estado no puedo tenerlo. No está la idea. No está la idea, ese es el punto. Es por lo que... Pero mirá... Pero no queremos un mundo anarquista, o sea, lo que queremos es que a nosotros nos dejen en paz. Eso queremos, nada más, que a nosotros nos dejen en paz. Y el que quiera unirse a nosotros, venga, pero que nos dejen en paz a nosotros, nada más, eso queremos. Queremos paz para nosotros. El que quiera venir a nuestra comunidad, que venga, pero nosotros no podemos pelear por el mundo entero. Pero no te van a permitir. El Estado no me va a permitir. No, el Estado no te lo va a permitir. Lógico, estoy de acuerdo con ahí va. La es el Estado. Y bueno, entonces utilizar cualquier mecanismo, sabiendo que es injusto el Estado de cierta manera para una minoría, una mayoría, utilizar el Estado entonces es como un tema de es antiético. Es una manera de imponer la moral. Es lo mismo que yo utilice, por ejemplo, con mi idea, que yo utilice el Estado, por ejemplo, para imponer mis ideas. Es decir que capaz que para mí es un logro, pero hay mucha gente que no piensa como yo. A ver, porque está bien, el ejemplo que dio Roberto, que le dijo a Sergio, está bien y hay que contraargumentarlo. Porque Roberto le dijo a Sergio, pero si vos te defendés de tu propiedad, estás ejerciendo violencia al defenderte. Está bien, ¿es violencia? Sí, pero es violencia defensiva. No estamos queriendo vivir en un sistema que se base en la violencia. Estamos queriendo vivir en un sistema que la violencia la uses solamente para defenderte.
de otro que te atacó. No un sistema que se base en la violencia. Se basa en la violencia porque si vos no pagás los impuestos, te mandan preso. Entonces eso es basarse en la violencia. ¿Tá? Quería aclarar eso y ya de paso, con respecto a lo de la solidaridad privada, nosotros estamos promoviendo que toda empresa sin fines de lucro que quiera venir al canal a contar lo que hacen, que puedan hacerlo, para nosotros también dar una mano en ese sentido y incentivar y apoyar las iniciativas privadas o individuales de solidaridad voluntaria y libre, sin que nadie te lo imponga, ni que te ponga una pistola en la cabeza y te digan tenés que colaborar para aquel que está enfermo. No, lo hago porque yo me siento bien haciéndolo, no porque me están obligando. Y yo quiero también decir, por ejemplo, ahora que estamos hablando de eso, ya voy a hacer propaganda para la ONG. Justo ayer, el 5 de agosto, se formalizó la ONG educativa TEA, y sí, en la que formo parte, que tengo un hijo con TEA, y para trabajar en el tema educativo, de sordo, de gente con autismo, de cualquier tipo de discapacidad cognitiva o física, para que tenga una educación correcta. Roberto, yo no sé bien qué familiar tuyo es que está enfermo. Yo tengo una hermana que ha tenido últimamente. La hermana, bien. Quiero decir eso, por ejemplo, si en una comunidad anarquista, yo estaría dispuesto a dar gran parte de mi sueldo para colaborar con tu hermana, porque son mis vecinos y yo no quiero que se muera. ¿Se entiende? O sea, la solidaridad está en nosotros. La solidaridad es una cosa muy importante. Tú sabes una cosa, yo soy Frente Amplista, yo tengo un grupo político, soy parte de un grupo político que tiene un número de lista que es el 1789, y les digo esto porque es la fecha de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con las ideas que debatimos hoy, así que para que se fijen en eso. Y la Revolución Francesa, fui a eso ahora porque la solidaridad es una cosa y la fraternidad es otra. Fui a eso porque la Revolución Francesa planteaba 3 premisas que eran muy lindas, que para todos, mostradas así cuando se dice, ¿verdad? Bleu, Blanc y Rouge, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Por qué voy a distinguir esto? Porque la deformaron. Sí. Porque la libertad la transformaron en la libertad de mercado, en la libertad de capitalista de explotar a otros, etcétera, etcétera. La igualdad es la igualdad del punto de partida. Entonces, vos decís, en la escuela tenés igualdad porque van todos los niños. Ahora, un niño va y cuando vuelve a la casa tiene un escritorio y un cuarto caliente para hacer los deberes. Y otro niño vuelve a la casa y tiene que esperar que la familia coma arriba de una mesa y después quedarse con una vela a hacer los deberes después que todos terminaron de comer. Y ahí no hay igualdad. No hay igualdad. ¿Verdad? Que pueda llegar igual por su brillantez, podrá llegar, pero realmente va a recibirse siempre un rico y no un pobre, y es eso lo que ocurre. El 80% de las personas que se reciben en nuestro país de profesionales tienen un antepasado profesional, ¿verdad? Y los que no tienen siguen. No estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? No, pero esos son los números de la estadística. Pero porque luego cada vez se recibe más gente. Antes no había la cantidad de contadores y abogados y escribanos que hay hoy. Eso, búsquenlo, y surge después que entra el Frente Amplio y cambia algunas cosas en la educación. Pero eso no importa. Lo que quería hablar era de la solidaridad y la fraternidad. Yo te acepto y te agradezco la solidaridad, que es lo mismo o parecido de alguna manera y en eso transformaron en la fraternidad. Fraternidad se trata de tratamiento de igual, ¿verdad? Fraternidad es de hermanas, es todos iguales, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vos le das para comprar una golosina o le decís a tu hijo que invite con una golosina al hijo de una persona pobre, lo invita con una y se queda con la bolsa. Y yo cuando participo y pongo en alguien que saca esos avisos que alguno de ustedes decía hoy, saca el aviso de que hace falta, digamos, pagar una intervención quirúrgica, esto, lo otro, que el Estado no pagó, o no puede pagar, o no paga, digamos, está todo eso que se dice, que sale eso, bueno, cuando surge eso, lo que pasa es que yo pongo lo que me sobra,
no vendo el auto como vendió el padre de ese hijo para salvarlo, de repente no le alcanza. Yo no vendo mi auto para salvar a ese hijo. Yo pongo $1.000 y hago un esfuerzo enorme y soy buenísimo, pero estoy poniendo lo que puedo y hasta entre comillas lo que me sobra. Sí. Tampoco me quedo sin natación. Entonces, eso es solidaridad. Cuando es fraternidad, cuando es para mi hermano, pongo todo lo que tengo que poner, o lo que puedo poner. Cuando es para tu hermano, pero por un desconocido, ¿lo harías? ¿Lo harías por un desconocido? Yo te agradezco tu solidaridad, pero lo que te digo es que la Revolución Francesa planteaba fraternidad, y de ese término nos hemos olvidado porque es el único de la propia Revolución Francesa que no le sirve al capitalismo reinante en el mundo. Pero contestame, pará, Sergio, que me conteste eso, Sergio. La Revolución Francesa fueron los burgueses quienes tomaron el poder del... ¿Cómo fue? Claro. Pero, pará, que me conteste eso. La izquierda y la derecha. ¿Sabés sí, cómo obvio. La izquierda y la derecha? Y siempre los burgueses, claro, los burgueses eran de izquierda. Los patrones, los que eran dueños de la tierra, los que eran bancarios, los banqueros, es de un lado. Y los artesanos, que a vos te gustaría hacerlo porque realmente... No, eran los nobles y los burgueses. Eran los nobles y los burgueses. No, eso es mentira. Eso es mentira. Hombre, que viene de abajo nunca puede ser de otra cosa que no sea de izquierda. Aunque no, la izquierda fue implementada antes de la Revolución Francesa, lo hacían los reyes. Lo hacían los reyes se sentaban a la derecha, se sentaban los nobles, y a la izquierda se sentaban los burgueses. Lo que está diciendo no es cierto y no tiene ningún apoyo que pueda sustentar. Surgió lo de izquierda y derecha, surge en una de las grandes asambleas de la Revolución Francesa. Porque para discutir... Después de la Revolución Francesa, pero antes ya se utilizaba el rey, utilizaba el mecanismo de los nobles a la derecha. Claro. Bueno, los de izquierda eran los burgueses que representaban al pueblo. Los burgueses representaban al pueblo. A los burgueses de alta, no eran de izquierda. No había un lugar donde se estaba la izquierda y la derecha. Convocaban, los reyes lo que hacían era convocar esta historia en pela. Podemos discutir todo lo que vos quieras. Los reyes lo que convocaban era a figuras prominentes de la sociedad. Los consultaban. Los burgueses por... Pero después de la revolución entran a participar los artesanos, entran a participar los que venían de trabajar en las fábricas. Claro, lo que se sentaban al principio a la izquierda se empezaron a sentar a la derecha. Empezaron a visitar al rey, que eran los que se sentaban a la derecha. Eso es así, ¿no? A ver, porque... Los burgueses se empezaron a sentar a la derecha y también, no sé, hicieron otra cosa. A ver, porque nos estamos desviando un poco. Nos estamos desviando un poco. Yo quiero que Roberto me conteste, lo que yo pregunté. ¿Vos estarías dispuesto a vender tu auto o vender tu casa por salvar a un desconocido? Bueno, primero te voy a decir, ya lo hice. No vendí mi auto ni mi casa, pero por ejemplo, en el único terreno que tenía, le di para que se hiciera una casa, te la puedo llamar y te hago... le di para que se hiciera, le dieron un préstamo a ella trabajando en COT, a Isabel, y yo le dije, si no tenés dónde hacerla, porque con $12.000 de préstamo, si compraba el terreno no se hacía la casa, le di el terreno para que se hiciera la casa. Por ejemplo, mi padre, del cual soy orgullosamente hijo, todas estas cosas te las puedo confirmar. Mi padre, a la mujer que iba a mi casa a ayudar a mi mamá con las tareas del hogar, con los hijos, con esto y con lo otro, una vez le vino a pedir que le saliera de garantía y mi padre tenía 2 terrenos, vendió uno y él con las manos le hizo la casa en el otro. La inocencia. Y no te estoy mintiendo. Yo me crié con ese tipo de cosas. Soy educado con ese tipo de cosas. Y me encanta. Nada, Y me encanta. Nada, no tengo nada. Y me encanta, Roberto. Me parece buenísimo. Está genial. Está genial. Pero ¿sabes qué? Tanto tu papá que hizo eso, que está genial, como vos que hiciste eso, que está genial, lo eligieron. Quisieron ustedes hacerlo. Por supuesto. Yo no estoy poniendo en duda eso, pero yo te estoy diciendo que cuando yo reclamo, cuando yo digo que... Pero ahí está el problema de la ética. El problema es que vos ves a una persona que se está muriendo y
no le dan la plata que tenés para el viaje a Europa con tu mujer de luna de miel o de paseo de 10 años de matrimonio. Entonces, ahí lo que falta es la ética que vos pedís, ¿ya? Es el número 1 adelante. Y eso es lo imprescindible para vivir en una sociedad anarquista. Y cuando vos me hablas de las comunidades son agredidas por los estados que existen. Claro. Por Son supuesto. agredidas. Por supuesto. Por lo tanto, la salida de la comunidad propia o del resultado propio, digamos, de cuestionarlo solo vos, lo individual, no es un camino hacia una vida anarquista. Es colectiva. Por eso, Bakunin, en lugar de irse a un campito, se puso a juntar obreros para hacer una revolución. Y sin revolución y sin destrucción del Estado no va a haber anarquismo. Podrás tener una comunidad que te vaya más o menos bien o una cooperativa que te vaya bien y después el administrador te caga y se lleva la guita, que es lo que le pasa a muchas cooperativas. Claro, pero es lo que estamos discutiendo eso, que el problema es el Estado, no importa el partido político de turno, es el Estado en sí. La ética de los seres humanos, tanto para los que son políticos como para los que son empresarios, como para los que son médicos que me recetan en el Moutone o en el Cantegrillo o en cualquier cooperativa, tienen prohibido, porque es un negocio la salud, tienen prohibido recetarte el medicamento caro y te dan el similar, digamos, más barato. ¿Y qué paga eso el Estado? ¿Pero por qué Son sería un unos negocio fantasmas. cooperativo? No, eso no es el Estado. ¿Por qué sería un negocio? ¿Cómo? ¿Y quién le paga? ¿Cómo que les paga? ¿Por qué sería ¿por qué es un negocio la farmacéutica, por ejemplo? ¿Por qué es un negocio con las enfermedades? Para tú entender, ¿por qué? ¿Son más buenos los empresarios que los políticos del Estado? No, No, nadie está diciendo eso. No, a ver, pará, no. A ver, no. Pero yo lo que. A ver, nadie está diciendo que. político corrupto, hay un empresario que lo coñó. Si no, no sería corrupto. Sí, claro, por supuesto. Es más, Roberto. Detrás de una piba que se hace prostituta, hay un hijo de puta que le pagó para acostarse con ella. ¿Quién es el mayor culpable? El hijo de puta que le pagó. No la muchacha. Es una relación libre entre dos personas mayores, eso yo no me voy a meter. Pero, a ver, Roberto. A mí, después de cada político corrupto, detrás de cada político. A ver, Mati, ¿quieres hablar? Roberto, tanto Sergio como yo sabemos que los que verdaderamente mandan no son los presidentes, son empresarios muy grandes. No el kiosquito de la esquina, el almacencito, no. Los Rockefeller, los Rockefeller, los Rothschild. Pará, Sergio, porque si no se entiende, Sergio. Los Rockefeller, los Rothschild, los Bill Gates, esos son los que verdaderamente mandan. Eso no hay ninguna duda. Acá nadie va a discutir eso. No, acá es que no defendemos al empresario, ese es el tema. Defendemos la libertad, no defendemos al empresario. Porque el empresario puede ser igual de malo, o sea, es una persona más, o sea, puede ser buena, puede ser mala, yo qué sé. A ver. Yo lo que quiero entender, porque ustedes saben que yo no me considero anarquista por un tema de que quiero entenderlo, ¿no? En muchas cosas estoy de acuerdo, en muchas no. Ahora quiero que me digan sobre qué opina, por ejemplo, Roberto, si hubiera un libre mercado, ¿no? Si se pudiera ir del lado brasilero a comprar y traer para el lado uruguayo. Perdón. Eso no pasa. No te dan esa posibilidad. Perdón, ¿Quién dirige eso? Para que haya libre mercado no tienen que existir los países directamente. Claro, no puede existir una gestión política. Bien. O sea, la interacción entre los individuos, es eso. Yo fabriqué algo, voy y lo vendo, y lo compro, y es eso, la interacción sin intermediario. Exacto. Sin haber un Estado que diga lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. Ahí va. O sea, que el Estado es el que promueve que se compre todo acá. No deja abierto el mercado y no deja que tal vez se traiga pagallo para acá, como se dice. Sí, no solo eso, ¿no? Los aranceles de los productos chinos, ponele, o las limitaciones de comprar productos chinos porque valen más barato, para, no sé, incentivar la industria interna, no sé qué, pero es un tema de comercio, o sea... Un Estado, desde que hay un solo Estado sobre la faz de la Tierra, que haya uno,
ya es inviable lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque va a ser el que te va a hacer las trampas, el que te va a poner las reglas. Cuando los brasileros marcan determinadas pautas, los uruguayos tienen que poner otras. Porque si no, al final terminamos siendo todos brasileños. No, bueno, no es así, ¿no? Porque, a ver, con esa lógica... Ahora, cuando ustedes hablan de la libertad, acá un político del cual pueden hablar más también si quieren, que se llamó Emilio Frugoni hace muchísimos años, hay alguna calle que se llama Emilio Frugoni, que discutiendo en el Parlamento le dijo un día a los que promovían la libertad económica, les dijo: ustedes lo que quieren es la libertad del zorro libre en el gallinero. Ustedes saben por qué. El zorro es el Estado y el gallinero somos nosotros. ¿Vos sabés por qué los gallineros tienen alambrado? Cuando vos vas al campo, ves la gallina caminando por ahí, no hace falta, las gallinas la llaman, golpean una cosita y las gallinas vienen. No es para que no se escapen las gallinas, es para que los zorros no se las coman. A veces el alambrado, que significa el Estado en este caso, esa es la excusa, es imposible para proteger algunas cosas. Entonces vos me decís, un Estado corrupto, y yo te lo acepto, pero es porque hay otro con las mismas condiciones enfrente. Porque si no, nosotros quiere decir que el otro es mejor. Dicen de comprar en el TUI. El otro es mejor, porque los productos brasileños son mejor y más baratos. Pero fue mejor y más barato, y después se termina toda la industria uruguaya y terminamos todos. Y bueno, y que no le cobren impuestos y que bajen los impuestos a los productores. claro, Terminamos siempre. Y los precios serían más baratos. claro. No, porque los brasileños tienen un mercado de millones de personas y cualquier empresa puede vender más barata que las empresas uruguayas. Puede vender porque los impuestos acá son muy altos, ese es el tema, son muy altos los impuestos acá, por eso venden más barato, no hay otra razón. Perdón, vos. Entiendo sí lo que él dice. Banana, Brasil, al ser más grande, cobra impuestos menos, más baratos. No, pero te contradecís, Sergio. Vos hoy decías que querías un límite territorial. Sí, pero voluntario. Porque hay una frontera, papá. No es lo mismo. No importa donde sea. Acá yo tengo unos cuadraditos, si ustedes lo quieren mirar ahí. ¿Entendés? Si les queda, bueno, esos cuadraditos marcan determinada frontera. Entonces, del azul al verde no podés pasar si no pasás por una frontera y determinadas reglas, ¿verdad? Eso es lo que les quiero decir. Entonces, mientras haya un solo Estado en el mundo, va a haber fronteras. Adentro y para afuera. Bien. Ahora te pregunto, Roberto, ¿estás manifestando que también estás en contra del Estado, en contra del Estado, de algunas cosas del Estado? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar para que ese Estado no exista más? ¿Qué tendría que pasar? Hay que hacer una revolución, como toda la vida dijeron los anarquistas, los que yo considero anarquistas, que se pueden llamar anarquistas, que tienen una teoría, ¿verdad? Hay que hacer una revolución y destruir el Estado, los Estados, el sistema capitalista. Eso es lo primero. O sea que es una guerra. Bueno, la otra manera es democráticamente, es convencer a muchísima gente para que en Estados Unidos gane gente que piense como Maxi y como Sergio, No quiero. presidente, No quiero. para que acá haya... No. ¿Entendés lo que te quiero decir? Una u otra manera. Sí. O sea, esto es una lucha por el gobierno, por el poder, por decidir qué se va a hacer. Mientras permitamos que esto siga así, ellos van a seguir decidiendo eso, y cuando vean en algún lugar, ¿por qué? A ver, ¿qué le importaba a Estados Unidos Cuba? El problema de Cuba era que era un ejemplo del socialismo en América, al frente a la frontera, digamos, al lado de Estados Unidos. Bueno, pero para los orígenes del bloqueo. ¿Qué problema tienen ellos con que cita Cuba, con que venda o que no venda? ¿Vos te parece? Los Estados Unidos son un país sumamente rico que no tiene problema. Pero, ¿qué hizo Roberto? ¿Qué hizo Cuba? El ser humano. ¿Qué hizo Cuba? Va a venir el Estado y los va a aplastar. ¿Por qué Estados Unidos puso el bloqueo o al menos la excusa de poner el bloqueo? Porque yo ya te dije, no defiendo a Estados Unidos. Para mí Estados Unidos es un país imperialista e inmoral, como todos los estados, ¿está?
Ahora, pero ¿por qué Estados Unidos puso el bloqueo o cuál es la excusa con la que puso el bloqueo? En Cuba se expropiaron empresas estadounidenses. Entonces no es que a Estados Unidos le moleste Cuba, le molestó lo que hizo Cuba con sus empresas. Mirá, acá en Uruguay se expropió el ferrocarril inglés y no invadieron. El problema era el ejemplo. Acá en Uruguay era Valle, que era un tipo que estaba dentro del sistema capitalista, lo que quería era un Estado más fuerte, más como a quien no le gusta, más paternalista, esto, lo otro. La historia del vallismo original, verdadero, del viejo Topagiolo, ¿verdad? Y expropió los ferrocarriles ingleses. Y tomó la sola a los más grandes del imperio en aquel momento. Los ingleses en aquel momento, a principios del siglo, los Estados Unidos son el país más fuerte del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. No antes. Entonces, antes eran los ingleses el capitalista más fuerte. Y en el 1930, el vallismo le expropió los ferrocarriles acá en Uruguay. Entonces, no es por la expropiación de una empresa, es porque era un ejemplo. Es por lo mismo que no te van a dejar que tú, a ver, si cunde el ejemplo, cuando dicen cunde el pánico, vamos a decirlo distinto. Si a Sergio le va bien con la empresa banana y tiene 5 cooperativistas junto con él y les va bien, ¿viste? Y Maxi pone una, de lo que él ponga, porque estamos poniendo el ejemplo de la banana, pone una en la naranja y le va bien, y yo me pongo a arreglar televisores y me va bien, y al otro que se pone a vender pantalones le va bien con cooperativas, somos el peor ejemplo para el capitalismo. No les sirve, nos van a venir y nos van a cerrar, a inspeccionar, a lo que sea. Los estados no nos van a permitir. Claro. Entonces, vos tenés a alguien que no te permite ser libre, la única manera es derrotar. Y es el Estado el que es pago por las empresas. Me lo estás diciendo ahora. El capitalismo se basa en pagarle al Estado para que cumpla su voluntad. Ese es el punto. Como me citaste, las empresas de farmacéuticas que te venden un remedio más barato porque el más caro es mejor, pero no sirve que vos te cures. Es así. Y está, creo... pero entender al Estado de esa manera y apoyar al Estado creo que es la mayor inmoralidad que existe.